Ok, muchas gracias por la presentación y también muchísimas gracias por haberme invitado a formar parte de esta serie de pláticas, tomando en referencia temas relacionados con obstetricia y en los embarazos en estado crítico. En este momento yo les voy a hablar sobre las microangiopatías en el embarazo. Este es un tema muy importante, ya que hay varias situaciones a las que nos hemos enfrentado donde las pacientes tienen un comportamiento que sobrepasa los diagnósticos o los cuadros clínicos característicos de una preeclampsia o un síndrome de HELP, que son dos de las principales microangiopatías que vamos a ver durante el embarazo. Eh, Vamos a ver en esta diapositiva que vamos a dividirlo principalmente en tres causas que sí se presentan solo durante el embarazo, como va a ser la preeclampsia. Vamos a tener acá el síndrome de HELP y también vamos a tener al hígado graso agudo del embarazo, que ahorita solamente lo vamos a mencionar un poco. Ahora, existen otras dos variantes que no son tan frecuentes durante el embarazo, no se deben al embarazo, pero el embarazo sí las desencadena. Una de ellas es el síndrome urémico hemolítico y la otra es la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿De acuerdo? Estas, les repito, no se deben al embarazo, pero el embarazo sí las va a desencadenar. Ahorita vamos a hablar un poco sobre los colores que les pusimos ahorita a los cuadros de texto, ¿sale? Porque tiene un origen o un porqué. Vamos a ver que de las microangiopatías, estas van a tener una base en su fisiopatología, que es el daño endotelial. Por ejemplo, de este lado vamos a ver que las pacientes que tienen preeclampsia va a haber una disregulación entre las sustancias tanto vasogénicas como antiangiogénicas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos al SFLT1 y a las endocrinas solubles o los factores de crecimiento placentario. Entonces, al final de esta cascada vamos a tener que el aumento de este factor antiangiogénico va a ocasionar o va a culminar en un daño endotelial. En esta parte, en la imagen B, vamos a tener que en las pacientes que tienen una púrpura trombocitopénica trombótica, el origen no está relacionado con estas otras sustancias, está relacionado con esta sustancia que se llama ADAMTS13. Bueno, esta sustancia se va a encargar de cortar estos factores de von Willebrand, ¿de acuerdo? Estas cadenas largas del factor de von Willebrand, que estas a su vez hacen que se agreguen muchas plaquetas. Entonces, nosotros aquí vemos que cuando hay una deficiencia que baja la concentración de esta metaloproteinasa, va a ocasionar que no se pueda quitar, vamos a ponerlo así, esos factores de von Willebrand y por lo tanto va a aumentar el riesgo de una agregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Esto también vamos a tener, por ejemplo, en el síndrome urémico hemolítico atípico o del embarazo, vamos a tener que esta se debe a una alteración en el sistema del complemento. Recordemos que vamos a tener muchos cambios durante el embarazo, desde la inmunidad, como por ejemplo en el sistema de complemento, como también alteraciones en los niveles del ADAMTS13. Estos al final del embarazo, más o menos en el tercer trimestre, van a tener una disminución, pero esa disminución va a tener un límite, ahorita se los voy a mencionar. Ahora, en cuanto al síndrome urémico hemolítico, el factor importante es la vía alterna del complemento, principalmente en este punto, que es la conversión del C5b. Ahora, cuando esto se activa, vamos a tener formaciones de complejos de ataques a la membrana. Estos complejos de ataque a la membrana lo que van a ocasionar o van a finalizar es en una lesión del endotelio de todos los vasos de la paciente. ¿De acuerdo? Entonces, aquí como estamos viendo, las tres entidades o cuatro entidades, ya que el síndrome de HELP también comparte estas características con la preeclampsia, pues todos van a culminar en una lesión del endotelio. ¿De acuerdo? Ahora, algo que les comentaba mucho, sobre todo a los residentes en las guardias o en los pases de visita, es, por ejemplo, que una vez que el endotelio está dañando, pues va a ocasionar que se empiecen a agregar también otras sustancias, vamos a aumentar la agregación plaquetaria y esto va a ocasionar que se vayan pegando a las paredes del vaso y
sean semejantes a un rallador de queso. Entonces hagan de cuenta que en el rallador de queso, por aquí van a pasar los eritrocitos y al momento de que pasan, pues los van a romper. Entonces vamos a tener una característica muy importante de estos pacientes, que va a ser la aparición de estos esquistocitos o fragmentos de glóbulos rojos que son importantes para el diagnóstico. Ahora, si vamos de lleno a resumir estas enfermedades, son muy extensos cada uno de los temas, entonces solamente vamos a hablar o vamos a realizar un pequeño resumen de cada una de ellas, resaltando lo más importante. Por ejemplo, vamos a empezar con el síndrome de preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP. Esta, esta patología sí es propia del embarazo, va a afectar aproximadamente del 2 al 7% de todos los embarazos. Y algo muy importante que debemos de tener en consideración, que va a estar o se debe de presentar después de la semana 20 de gestación, ya que si nosotros tenemos una paciente con hipertensión y que tenga menos de 20 semanas de gestación, pues estamos hablando o la sospecha diagnóstica podría no ser la preeclampsia, tendríamos que pensar en algún estado hipertensivo crónico que se asocia al embarazo y de los estados hipertensivos pues vamos a tener varias causas. Ahora bien, en este tipo de patologías ya sabemos que tiene que ser después de la semana 20 y algo muy importante aquí es que las pacientes deben de tener hipertensión, ¿sale? Eso es algo como que muy importante, aunque se menciona que aproximadamente un 15% de las pacientes que tienen síndrome de HELP pueden no estar hipertensas, ¿de acuerdo? Pero para que sea preeclampsia sí debe de estar hipertensa nuestro paciente. Ahora, en cuanto al manejo de este tipo de pacientes, pues vamos a necesitar, uno, pues es la estabilización, el uso de antihipertensivos y cuando tenemos una preeclampsia con criterios de severidad, vamos a tener que recurrir al desembarazo a corto o mediano plazo, dependiendo si la paciente cuenta o no con criterios de un manejo en una terapia intensiva para permitir el manejo conservador. ¿De acuerdo? Entonces, en este otro recuadro, volvemos a repetir que necesitamos hipertensión arterial con o sin proteinuria. Anteriormente, ustedes recuerdan que la preeclampsia a fuerza necesitaba proteinuria, necesitaba edema, después se quitó el edema, solamente hipertensión y proteinuria. Y por último, podemos tener un estado hipertensivo, una preeclampsia, pero sin proteinuria. ¿De acuerdo? El punto más importante es este de aquí. Es una endoteliosis glomerular. Esta endoteliosis glomerular va a ser característica de las pacientes, perdón, que tienen preeclampsia, ¿sale? Y esto va a originar una oclusión de la microcirculatura, de la microvasculatura, perdón, renal. Algo bien importante que tenemos que considerar, sobre todo en el manejo, son los manejos excesivos de líquidos. Recordemos que es un vasoespasmo, que ese vasoespasmo no va a responder a la administración de líquidos. Entonces, si nosotros utilizamos una dosis muy elevada de volumen, lo que vamos a ocasionar también es un daño renal. Y esto, aunado a la endoteliosis que va a tener la paciente solamente por ser preeclámptica, vamos a favorecer mayor daño renal. ¿Y qué es lo que va a ocasionar? Pues que nuestra paciente va a dejar de orinar y volvemos a caer en este círculo vicioso, donde si mi paciente pues llega hipertensa, le paso cargas de líquidos, aumentamos el balance hídrico positivo, lo que va a ocasionar es que ya con el daño renal, la lesión endotelial, más aparte de este daño que nosotros le estamos ocasionando a la paciente, va a dejar de orinar y como no orina, pues entonces le tengo que pasar más cargas para que orine, ¿de acuerdo? Ahora, algo bien importante. Cuando nosotros tengamos duda de si estamos ante una paciente o un cuadro clásico de preeclampsia, eclampsia, síndrome de HELP, pero tenemos, no sé, alguna otra duda de si solamente es la preeclampsia, si solamente es una preeclampsia severa, si solamente es un síndrome de HELP, tenemos que pedir otro tipo de marcadores. Por ejemplo, tenemos que pedir el SFLT1 y el factor de crecimiento placentario. Tenemos que sacar un ratio. Por ejemplo, si ya tenemos a la paciente en nuestra unidad, llámese la toco o en la consulta o ya la tenemos nosotros en la terapia intensiva y tenemos todavía esa duda de si es una preeclampsia, si es un síndrome urémico hemolítico o si es una púrpura trombocitopénica trombótica, podemos pedir estos marcadores. Ahora, si estos marcadores, si este índice, si este ratio, SFLT1, PGI, P1GF,
está por arriba de 85 y nuestra paciente tiene menos de 34 semanas de embarazo, eso aumenta más la probabilidad de que nuestro caso o el caso de la paciente esté asociado con preeclampsia, con un estado hipertensivo del embarazo. Ahora bien, si este está por arriba de 110 y nuestra paciente ya tiene más de 34 semanas de embarazo, podemos decir que es el origen de la enfermedad o del problema de la paciente, si es el propio estado hipertensivo del embarazo. ¿Qué sucedería si estos niveles están por debajo de 85, por debajo de 110? Pues quiere decir que muy probablemente esta situación que tiene la paciente o a lo que nos estamos enfrentando tal vez no sea solo preeclampsia. Entonces es donde tenemos que irnos un paso más adelante para iniciar un tratamiento oportuno, que aquí lo más importante son los tratamientos, como ahorita vamos a ver. Ahora, algo muy importante con la preeclampsia es que esta sí es una enfermedad que se puede prevenir. ¿Se puede prevenir con qué? Con ácido acetilsalicílico, que hasta ahorita es como que lo más indicado y el único que ha demostrado que funciona. Y debe de ser a una dosis de 150 miligramos todos los días después de las 7 de la tarde, que es cuando por ritmos circadianos aumenta la producción de las plaquetas y este ácido acetilsalicílico pues se va a pegar más a esas plaquetas de forma que ya no se van a poder separar y va a estar actuando durante toda la vida media que tienen las plaquetas, que son aproximadamente de 7 a 10 días. Ahora bien, como les mencionaba, en este tipo de pacientes, pues lo primero que tenemos que hacer es soporte. Tenemos que darles reanimación, principalmente con labetalol, con hidralazina, con nifedipino, pasarla a una unidad de cuidados intensivos, que ojo aquí, súper importante. Anteriormente se pensaba que si la hipertensión no se le controla, lo principal o lo que tenemos que realizar en ese momento es desembarazo. Ojo con esto, la preeclampsia sí es una enfermedad, como ya mencionamos, que se debe al embarazo. El tratamiento definitivo es el desembarazo, pero no se puede realizar si la paciente está inestable. Primero tenemos que estabilizar a la paciente y posteriormente ya tendríamos que finalizar el embarazo. Ahora bien, una vez que nosotros estabilizamos a la paciente, que le yugulamos la crisis hipertensiva, que ya la pasamos a la terapia intensiva para la maduración pulmonar, para la neuroprotección materna o fetal, pues ahora sí lo que sigue va a ser el desembarazo. Algo muy importante que debemos de tener en consideración, este tipo de pacientes ya por el simple hecho de tener una preeclampsia y sobre todo una preeclampsia severa, ya tienen un factor de riesgo para que se considere como hemorragia obstétrica. No solamente eso, recuerden que uno de los criterios para saber que es una preeclampsia con criterios de severidad es la disminución en la cantidad de las plaquetas. A menor cantidad de plaquetas, mayor riesgo de desangrado va a tener esta paciente. Y otra cosa muy importante, muchas ocasiones utilizamos de primera instancia el nifedipino. El nifedipino, recuerden que es un calcio antagonista. ¿Qué es lo que va a ocasionar si nosotros le estamos dando mucho nifedipino a la paciente y sobre todo si utilizamos un nifedipino de larga duración? Pues entonces vamos a tener una atonía uterina. Entonces nosotros ya debemos de tener el plan terapéutico, ya debemos de tener nuestro plan quirúrgico y saber que esa paciente me va a hacer una atonía y me va a hacer una hemorragia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer cualquiera de estos dos pasos que, por ejemplo, en el caso de esta paciente a la cual nosotros le tuvimos que realizar una cesárea, pues tuvimos que hacer una ligadura de arterias uterinas de forma preventiva o profiláctica. Antes de que empiece con la hemorragia obstétrica, tenemos que hacer el procedimiento. Este es otro segundo caso donde tuvimos que realizar una sutura compresiva tipo Avalanche. La misma situación. Nosotros ya sabíamos que esa paciente no iba a tener tono, ¿de acuerdo? Entonces, como no va a tener tono y tenemos que evitar la hemorragia obstétrica, pues decidimos realizarle la sutura compresiva previo a que empezara la hemorragia obstétrica. O sea, no nos vamos a esperar a que sangre los 1000 para que nosotros empecemos a actuar. Y recuerden que también muy difícilmente todos los medicamentos uterotónicos van a empezar a hacer, o más bien van a llegar a hacer su efecto completo, ¿de acuerdo? Y de todas maneras hay que esperarnos aproximadamente, son de 15 a 20 minutos que debemos de esperar a que todos los medicamentos hagan su efecto para que podamos decir que esa paciente va a ser respondedora o no a los uterotónicos. Ahora bien, la siguiente patología que vamos a tener acá es la afectación en el complemento, que va a ser el síndrome urémico hemolítico. ¿Sale?
En el síndrome urémico hemolítico, pues ya lo habíamos visto, solamente se va a afectar el complemento, ¿de acuerdo? Entonces, en este tipo de pacientes, vamos a ver que representa aproximadamente del 16 al 20% de las microangiopatías. Algo súper importante que espero que nunca se les olvide. Si la paciente tiene datos de una lesión renal aguda, que tiene una elevación marcada de los niveles de creatinina, que la paciente deja de orinar, entonces debemos de pensar en un síndrome urémico hemolítico. La preeclampsia también puede ocasionar una lesión renal, como ya lo habíamos mencionado, pero normalmente los niveles de creatinina están en 1.1, 1.2, pero cuando tenemos una paciente con un síndrome urémico hemolítico, en verdad, los niveles de creatinina son muy elevados, la lesión renal es muy marcada y no va a responder ni a las cargas de líquidos, ni tampoco va a responder al desembarazo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué sí nos va a responder? Este tipo de pacientes lo que nosotros necesitamos es darle el tratamiento específico para esta enfermedad. Ese tratamiento específico es el eculizumab. El eculizumab es el único medicamento que ha demostrado que funciona para tratar este tipo de patologías y mejora mucho la sobrevida de las pacientes. No solamente la sobrevida, sino que también va a mejorar muchísimo la función renal. Por eso era lo que les mencionaba. Si vemos que nuestra paciente se está saliendo de un cuadro clásico de preeclampsia, si estamos viendo que la paciente tiene un aumento marcado de la creatinina, una lesión renal, entonces tenemos que echar mano de otras herramientas antes de empezar, antes de que nosotros retrasemos el tratamiento. ¿De acuerdo? Estamos de acuerdo que ya sabemos que es una microangiopatía, pero en este caso sí debemos de iniciar el tratamiento con el eculizumab. Ahora, ¿se puede dar el tratamiento durante el embarazo? Sí, sí se puede dar durante el embarazo e incluso se puede dar durante el puerperio, e incluso hay algunos reportes que hablan que el eculizumab puede ser uno de los tratamientos para el síndrome de HELP. Ya sabemos que cuando una paciente tiene datos de un síndrome de HELP, el tratamiento es el desembarazo, pero se ha visto que el eculizumab, si nosotros se la damos a las pacientes con síndrome de HELP, van a tener una mejoría, ¿de acuerdo? Ahora, este medicamento sí atraviesa la placenta y sí se va a encontrar en la leche materna, pero va a estar en concentraciones muy bajas o infraterapéuticas. ¿Cómo vamos a dar el seguimiento? Este tratamiento se puede dar en infusiones y nosotros para saber que sí está funcionando nuestro tratamiento, tenemos que pedir un marcador, que es el CH50, o sea, que nos va a medir cómo está trabajando el complemento. Para eso necesitamos que este CH50 esté por debajo del 10%, o sea, que no esté tan activo el sistema del complemento, o que la concentración del eculizumab esté por arriba de 100 microgramos por mililitro. Así es como nosotros debemos de darle seguimiento al tratamiento con este medicamento. Esto era lo que les mencionaba. Miren, aquí tenemos estos estudios donde hacen una comparación de pues cómo vamos a ver si es síndrome de HELP o sea, si es un síndrome aritmia-hemolítico, ¿de acuerdo? Y vamos a tomar en cuenta la creatinina y la deshidrogenasa láctica. Vean en estos apartados, en los recuadros de color verde que les acabo de colocar. Si ustedes se dan cuenta, vean la cantidad de elevación que vamos a tener en las pacientes con el síndrome urémico hemolítico. Con un nivel de creatinina por arriba de 1.9 o más, podemos tener una alta sospecha de que nuestra paciente tiene un síndrome urémico hemolítico. ¿De acuerdo? Ahora bien, si nosotros también tenemos una deshidrogenasa láctica, por ejemplo, en estos dos recuadros verdes, vamos a ver que se va a presentar con mayor frecuencia en pacientes que tienen síndrome urémico hemolítico. La misma situación. Si nosotros tenemos una elevación de la deshidrogenasa láctica por arriba de 600, por arriba de 900 o de 1000, debemos de tener mucho cuidado porque puede que no solamente se trate de un síndrome de HELP, o que el síndrome de HELP no sea el origen de la enfermedad, sino que también se pueda estar o que pueda estar asociado a un síndrome urémico hemolítico o a otras entidades como el hígado graso agudo del embarazo. Ahora bien, esto era lo que habíamos mencionado, un poquito de dónde va a actuar el eculizumab o el ravulizumab. Va a actuar aquí más o menos en el bloqueo del C5,
para evitar que todo esto se empiece a formar y sobre todo que no se formen los complejos de ataque a la membrana. De acuerdo, es súper importante reconocer que si hay estudios que se han realizado en las mujeres o en la población obstétrica, este es uno de ellos, es un estudio súper grande, donde vean aquí, en esta parte, lo que yo les comentaba. El embarazo es un detonante del síndrome urémico hemolítico, pero no es como tal la causa de la enfermedad, ¿de acuerdo? Esto puede ser autoinmune, ¿de acuerdo? Y algo súper importante, lo que les mencionaba, si ya tenemos la alta